Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 5 y desde el verso 12. 5:12. Y vamos a ver acá el propósito por el cual Dios nos ha llamado y cuál es el propósito de su palabra. Acá dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevió a juntarse con ellos, mas el pueblo lo alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Ese es el objetivo. Vamos a ver, pero ¿qué es lo que usaron los apóstoles por ese objetivo? Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: id y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Ese es el punto que vamos a tocar ahora. Anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Hermano, nosotros conocemos las palabras de la vida natural, de la vida humana. Conocemos las palabras para comunicarnos humanamente con otro humano. En la vida natural, en la vida de la carne, en la vida humana. Pero acá hay otra vida. Hay otra vida que tiene otras palabras. Por eso acá cuando el ángel los sacó de la cárcel a los apóstoles, le dijo: vayan, anuncien todas las palabras de esta vida real. Bien, este contexto nos explica por qué los echaron a los apóstoles, los pusieron en una cárcel. Es lo que lo podemos relacionar con el Salmo 142:7, que el salmista dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu santo nombre. La cárcel del alma es esa naturaleza humana. Esa vida humana es la cárcel del alma. Que tú ya no tienes que estar en esa vida carnal. Ya tienes que alejarte de ese tipo de vida, porque ahora tu vida es otra vida. Por eso un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles de ahí, le dijo: anuncia las palabras, todas las palabras de esta vida. San Pablo dijo también en este capítulo 20 de Hechos, verso 24: pero de ninguna cosa hago caso de esa palabra de la vida del pecado, de la vida del pasado. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa esa vida. ¿Cómo vas a estimar esa vida en la carne, esa vida humana, que desde que naciste, como dice Job
14. Has vivido lleno de aflicción, lleno de problemas, lleno de miedo, lleno de enfermedades, de angustia, de vicio y de tantas cosas. Por eso Pablo dice, de nada hago caso ya de esa vida. Ya no estimo precioso esa vida. Para mí eso, ¿cómo voy a estimar precioso algo que me hizo tanto daño desde que vine al mundo? ¿Por qué voy a estimar vivir ahí? ¿Por qué voy a estimar como algo precioso esa vida de amargura, de enojo, de enfermedad, de tristeza, de miseria, de pobreza? ¿Cómo voy a hallar preciosa esa vida? Dios te ha elegido, Dios te ha llamado para darte una vida nueva. Pablo decía, ni hago precioso en el hecho, hago preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio dice que recibí del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, 18, tú y yo también recibimos ese ministerio. Y ahí te dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, por Cristo, por la obra de Cristo. ¿Y qué hizo? Y te dio a ti y a mí el ministerio de la reconciliación. Como si Dios rogara por medio de nosotros, reconciliate. Mamá, papá, hermano, tío, amigo, vecino, extraño, reconciliate con Dios. Todo esto, hermanos y hermanas, nos lleva a conocer las palabras de esta vida, palabras nuevas de esta vida nueva. Como le dijo el ángel, anunció a todo el pueblo las palabras. Hermano, entiendan esto, la vida que Dios te ha dado tiene una nueva manera de expresarse, tiene una nueva manera de hablar, tiene nuevas palabras. Palabras como todo lo puedo en Cristo, que antes no, antes decía no puedo salir de esta, no puedo llegar, no puedo, tengo miedo, no puedo. No, hermano, ya basta. No estimes preciosa esa vida. El apóstol decía, yo ya no estimo preciosa esa vida, ni hago caso, él lo decía, de ninguna cosa de esa vida hago caso. No le hagas caso. Y Jesús lo dijo, niégate a ti mismo. Niégate, no le hagas caso a ti mismo. Cuídate de ti mismo. Ya, hermano, cuida que esa vida ya no te vuelva a controlar, ni atraer, ni seducir. Porque no te sirve. Ahora tú fuiste llamado, como dice Pedro, fuiste llamado para que anunciara, acá dice el pueblo, anunciara todas las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero para anunciar estas palabras de la nueva vida, hermano, tenemos primero que hablarnos a nosotros mismos con estas nuevas palabras y ver o comprobar el poder que tiene cada palabra nueva en tu vida, para ver cómo te vas despojando de todo lo negativo que es tu vida, porque todo ser humano se expresa en forma negativa, porque sabes que tenemos dos vidas: la vida natural, que es la vida humana o la vida carnal, y la otra vida, la que tenemos que anunciar, que es la vida nueva, o sea, la voluntad del Señor Jesús. Primera Juan dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, y esa vida la tienes que manifestar tú con esas palabras nuevas. Esta vida nueva es espiritual. El mismo Señor Jesús lo dijo en Juan capítulo 6, verso 63. Y él explicó con esta manera y con estas palabras. El espíritu es el que da vida. La carne, la naturaleza humana, para nada aprovecha. Y él dice las palabras, ahí está, anuncia las palabras de esta vida. Las palabras, dice acá, que yo os he hablado. Estas son las palabras que el ángel le dijo a los apóstoles. Son espíritu y son vida.
Esto está, hermano, muy, pero muy claro. Son las palabras dadas por el Señor Jesús. Son las palabras que te hacen vivir en una vida gozosa, en una vida regocijándote constantemente. Estas son las palabras que te hacen vivir en paz, que te hacen vivir en salud, que te hacen vivir en bienestar, en tranquilidad, en amor. Así lo dijo también San Pablo cuando escribió a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Todo lo que está escrito, toda la escritura es inspirada en su inspiración de amor por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, o sea, para impugnar todas las palabras negativas de la vida natural. Para eso son las palabras de esta nueva vida, para impugnar todas aquellas palabras de la vida vieja, palabras negativas, para corregir, para instruir en justicia. Son las palabras de esta nueva vida. Pero las palabras de la vida natural solo se basa en esto. Lo dijo Juan, en el 1 de Juan, capítulo 2, verso 16. Así dijo: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El Señor Jesucristo dijo cuando fue tentado por el diablo, recuerden, Mateo capítulo 4. Fue tentado por el diablo para que viva Jesús en la carne, para que no dependa de la palabra de Dios, sino que dependa del bien y del mal, que dependa de su ser humano. Escrito está, le dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermano, ¿qué es lo que se puede hacer con las palabras de esta vida? ¿Qué puedes hacer con estas palabras de esta vida? Mucho. Todo lo puedo. Todo. Mira, en Mateo capítulo 8, verso 8, Jesús cuenta la historia de este centurión que tenía un criado que estaba paralítico. Y vino Jesús y solo le pidió que dé su palabra. Mira lo que pueden hacer las palabras de esta nueva vida. Solo le pidió que diga la palabra y su criado sanará, y así fue. Mira lo que puedes hacer tú con estas palabras. Si tú anuncias las palabras de esta nueva vida, mira todo el beneficio que vas a traer para muchas personas, para ti también. También en el capítulo 8, en el verso 16, al enterarse de lo que había hecho con este siervo del centurión, a la noche le trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra, mira lo que puede hacer la palabra de esta vida nueva. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Tal es el poder de la palabra de Dios, que en el tiempo del Señor Jesús, Lucas, él registró este comentario de la gente de entonces, de la gente que miraba, ojo, sin querer participar, pero miraba y comentaba esto. Lucas 4:36. Estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y estos salen? Jesús también nos cuenta a través de Juan 6, 66, 67, 68. ¿Qué dice? Que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque decía que es dura esta palabra. Y dijo Jesús a los 12: ¿queréis ir ustedes también? Jesús le respondió Pedro: Señor, dice, Señor, ¿a quién iremos?
Tú tienes palabra de vida eterna. Hermano y hermana, cuando tú estás en problema, ¿a quién vas? Vas a la palabra que te da la aflicción. Vas a la palabra que te da la razón. Vas a la palabra que te da la emoción. Vas a la palabra que te da la voluntad. Vas a la palabra ¿de quién? Del enemigo. ¿A quién vas? Acá decía Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Tomemos en cuenta cuando hablamos, hermanos. Tomen en cuenta cuando hablamos, como contamos todo lo que nos pasa. Observemos de quién son las palabras que salen de tu boca. Si son las palabras de ese corazón duro, malo y perverso, como dice también Romanos 8:5. Romanos 8:5 dice, nos advierte, pero los que son de esa naturaleza todavía piensan en las cosas de la carne. Piensan en las cosas de la carne. Hermano, esto es muy fundamental, lo que tú estás pensando cuando estás en problema. Ya tenemos que empezar a controlar todas esas palabras o pensamientos de la carne, de la naturaleza humana. Ya no sos de ella, ya no te pueden gobernar, ya no le servimos, no obedezcamos a esas cosas, como dice Romanos 6:6, ya no le sirvas más al pecado. Verso 12, no le obedezcas nunca más. Hermano, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, hermano. La carne, las palabras de la vieja naturaleza solo sirven para satisfacer las concupiscencias de esa naturaleza, como lo dijo Pedro 2:10, 2:11, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bien, pero dice, sigamos con Romanos 8:5, pero dice, pero los que son del Espíritu, piensan en las palabras nuevas, piensan en las cosas del Espíritu Santo. Y por este comportamiento de la mente humana, sabiendo esto el demonio, fundó muchas congregaciones, mi hermano. Claro, fundó muchas congregaciones que son guiadas por los pastores de la carne, como dice Colosenses 2:23. San Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió para advertirnos a nosotros que iba a haber muchas congregaciones, pero congregaciones, como lo dijo también a Timoteo 4:1, que van a escuchar a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Acá Colosenses 2:23, escucha lo que dice esto. Tales prédicas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen, hermano y hermana, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermano, ¿de qué te sirve esa prédica, esa enseñanza, si tú no puedes quitarte de encima esas palabras de odio, de rencor, de amargura, de tristeza, de celos, de ira? Tú no puedes controlarte a ti mismo. No puedes cuidarte a ti mismo. No sabes todavía quién sos. Porque el corazón del hombre y de la mujer, como dijo Jeremías 17:9, es duro, malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermano, esta palabra es muy poderosa para ti. Anuncia las palabras de esta vida. Palabras hermosas. Palabras que van a producir en ti muchas cosas. Muchas preciosas cosas. Con la palabra de Dios, si tuviera fe, dice en esa palabra, ni aunque sea como un grano de mostaza, le dirías a este monte que se vaya. Echarías afuera a los demonios. Pondría las manos sobre los enfermos, porque la palabra te está enviando a hacer tales cosas. Niégate a ti mismo también. Podrías dominarte a ti mismo, como Pablo le dijo a Timoteo. Dios, cuando te llamó, no te dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, hermano, tú no te puedes dominar porque estás usando todavía las palabras de tu alma, las palabras de la naturaleza humana, las palabras de esa vieja naturaleza de la carne. No, hermano, acá el texto que hemos leído al comienzo, cuando el ángel le dice, vayan al pueblo, a la calle, anuncien las palabras de esta vida nueva. Hermano, hay palabras nuevas. Ustedes vayan donde hay lágrimas, lleven alegría.
Donde hay enfermos, lleven salud. Donde hay, no sé, desesperación, denle esperanza. Esas son las palabras de ánimo. Ustedes las tienen, ustedes saben, están viviendo en un mundo donde todo es fácil. Todo el que cree es fácil. Todo lo puedo en Cristo, porque Cristo es mi vida. Porque estamos en el mundo de Él, porque Él nos sacó de ese mundo de la oscuridad, de las tinieblas, donde no sabemos por qué nos pasa tantas cosas, por qué no puedo prosperar, por qué no tengo salud, por qué no tengo paz, por qué no puedo dormir bien, por qué y por qué están todos, por qué ha habido y por haber. En cambio, en esta vida nueva, las palabras que tienes que usar tú, en esas palabras, voy a estar siempre gozoso. Voy a dar gracias a Dios en todo y por todo. Porque esa es la voluntad de la palabra de Dios. Esa es la voluntad que Dios quiere para mí, para ti. Ya basta. Basta de usar palabras dañinas. Recordad lo que dijo el Señor Jesucristo también en la carta de Mateo, en el capítulo 2, 37. Por tus palabras serás justificado. Si tus palabras son las palabras de la nueva vida, ya está justificada la declaración que tú hiciste de que estás sanos por las llagas de Cristo. Vas a estar justificado por las palabras que tú usaste, que son las palabras de Dios. ¿Estás de acuerdo con esas palabras de la nueva vida? Entonces aprende a usar esas palabras. Ya basta de estar usando esas palabras que vienen de esa naturaleza caída, como es la naturaleza humana. También en Pedro capítulo 3, verso 10, también ahí nos habla el Señor y nos dice, si tú quieres amar la vida y ver días buenos, refrena tu lengua del mal, tu lengua de esas palabras que vienen de tu naturaleza humana, refrenala, parala, no las dejes hablar, porque no te va a ir bien, ¿entiende? Vas a producir vos lástima por vos mismo, te vas a lastimar, vas a aceptar todo tipo de desgracia. No, por eso dice, si quieres amar la vida, esta vida nueva, tienes que refrenar la vida. San Pablo volvía a decir hace rato, si yo no estimo preciosa, de ninguna cosa hago caso de la vieja vida, ni estimo preciosa esa vida. No. Tú tienes una nueva vida. Entonces, si quieres amar esa vida, vas a tener que refrenar tu lengua. Y tus labios no hablen de las palabras del engaño. No te engañes vos misma. Porque son tus palabras las que te engañan, que vienen de ese corazón duro, malo, perverso, que salen. Porque ese corazón está lleno de palabras de maldad. Pura maldad. Entonces, hermanos y hermanas, este mensaje es para que tú reflexiones, para que tú aprendas, para que tú uses la palabra de esta vida nueva, para que estés de acuerdo con la palabra que es viva y eficaz y es cortante y que discierne las intenciones malas de ese corazón que tienes tú cuando razonas lo que te está pasando. Usa, medita en la palabra de Dios, en la palabra de esta vida nueva. Hermano, empezar a expresarse con palabras nuevas, con palabras que producen solución, con palabras que producen sanidad, con palabras que producen prosperidad, con palabras que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano y hermana, este corto mensaje es para que tú lo escudriñes, para que tú lo confirmes en ti mismo, lo que Dios quiere. Como le dijo a los apóstoles, lo sacó de la cárcel. Y de la cárcel es sos mismo, de tu propia cárcel, que sos vos, de la vieja naturaleza, donde el pecado está condenado. No, tú ya no estás condenado donde Dios lo condenó el pecado en tu naturaleza humana. Romanos 8:3, ahí lo puedes leer. Ya Dios te sacó de esa cárcel. El Salmo 142:7 te dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Si tú no alabas a Dios por lo que te está pasando, es porque estás en esa cárcel. Es porque estás en el ser humano. Por eso no lo alabas a Dios por lo que te pasa. Por eso no le da la gloria a Dios, porque no le da la gloria porque estás en una cárcel.
Analizad 142 de Salmos, verso 7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y la cárcel es en tu carne, en la carne misma, en tu naturaleza humana. Hermano, sal de ahí. Sal, por favor, de ahí. No te metas más. Usa la nueva vida, porque el que tiene el Hijo tiene la vida. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ya no te manifiestes más con las palabras humanas, manifiéstate con las palabras de Cristo Jesús el Señor. Hermano y hermana, medita en esto, medita por favor, y viví siempre gozoso, y usa la palabra de Dios, porque el demonio, el mundo y nadie podrá contra ella. Que Dios te bendiga, y nos vamos a ver este domingo, si el Señor así lo permite, para alabarlo, bendecirlo y glorificar su santo y precioso nombre. Reciban la paz de Dios, mediten en su palabra y vivirán siempre gozosos. Que así sea. Le amamos en el nombre de Jesús. Amén.